¿Qué tal están? Bienvenidos. Diógenes Laercio y el mundo antiguo. Diógenes Laercio constituye una figura singular y decisiva para comprender cómo el mundo antiguo pensaba su propia tradición filosófica. Su obra Vidas y opiniones de los filósofos ilustres, redactada probablemente en el siglo III después de Cristo, es mucho más que una simple recopilación de anécdotas. Es uno de los testimonios más amplios, complejos y reveladores sobre la identidad intelectual de la Grecia clásica, helenística y romana. Si hoy conocemos en detalle las escuelas presocráticas, el cinismo, el estoicismo o el epicureísmo, es en gran parte gracias a la labor de un autor que paradójicamente no fue un filósofo original, sino un archivista de las ideas. En este vídeo analizaré el contexto en el que escribió, su método, su visión del pasado, la función cultural de la biografía en el mundo antiguo, sus afinidades filosóficas, sus limitaciones y fortalezas en cuanto a su obra y el modo en que transformó nuestra comprensión de la filosofía antigua. En este aspecto hay que decir también que cuando Diógenes Laercio compone su obra, el panorama intelectual del Imperio Romano muestra un marcado gusto por lo antiguo. Escritores, gramáticos y eruditos buscan conservar lo que perciben como un legado amenazado. La filosofía griega, que había sido el corazón del pensamiento mediterráneo durante siglos, se encontraba entonces en un proceso de reinterpretación que combinaba la continuidad escolar o académica con la síntesis cultural romana. Las escuelas tradicionales persistían, pero ahora convivían con nuevas demandas. El público lector del siglo III después de Cristo ansiaba compendios, resúmenes, historias organizadas y manuales que hicieran accesibles las doctrinas. Era un mundo donde la biblioteca y el archivo se volvían tan importantes como la argumentación directa. Diógenes Laercio participa plenamente de esta sensibilidad historiográfica y pedagógica. Su proyecto consiste en fijar, ordenar y transmitir la memoria intelectual de Grecia en un momento en que los textos circulaban, se comentaban y a veces se perdían con rapidez, lamentablemente. En este sentido, su obra está dividida en 10 libros, cada uno dedicado a figuras o escuelas distintas. Aunque no se trata de una historia sistemática, ni mucho menos, sí constituye un recorrido extenso y representativo por las principales corrientes del pensamiento griego. Diógenes combina dos grandes géneros literarios, la biografía y la doxografía, es decir, la exposición de doctrinas. En la tradición griega, la vida del filósofo no es simple curiosidad, sino una clave interpretativa de su pensamiento. Las escuelas helenísticas, sobre todo los cínicos y los estoicos, habían insistido en que el sabio debe encarnar con su vida los principios que enseña. Diógenes Laercio retoma esa idea y la amplifica. Para él, la doctrina encuentra su complemento natural en la biografía. Por eso, cuando describe a un filósofo, alterna anécdotas, listas de obras, elementos doctrinales, cartas, aforismos, historias de discipulado y también sentencias morales. Por tanto, esta mezcla, que a un lector moderno puede parecer que es heterogénea, respondía en realidad a una concepción integral del pensamiento. Un filósofo no se entendía solo por lo que escribía, sino también por cómo vivía, cómo educaba a sus discípulos, en qué ciudad enseñaba, cómo se comportaba ante la riqueza o la pobreza, cómo afrontaba la muerte. Y la biografía filosófica es en este sentido parte de la ética desde el pensamiento de Diógenes Laercio. En el mundo antiguo, además, la conservación de los textos era una tarea incierta. Bibliotecas como las de Alejandría, Pérgamo o Roma habían acumulado centenares de miles de rollos, pero las guerras, los incendios y el deterioro físico hacían que las obras fueran vulnerables. Diógenes Laercio actúa como un intermediario entre un acervo vasto pero frágil y un público que necesitaba resúmenes fiables. Muchos filósofos de los que habla, especialmente los presocráticos, no habían dejado textos fáciles de consultar. Otros solo existían en fragmentos o versiones discutidas. En este punto,
La labor de Diógenes es comparable a la de un archivista moderno. Agrupa testimonios dispersos, coteja versiones y, aunque no siempre sea preciso, preserva información que de otro modo se habría perdido. Gracias a él, además, conocemos, por ejemplo, numerosas cartas supuestamente escritas por Epicuro, la sucesión interna de la escuela estoica, las anécdotas sobre los cínicos y, sobre todo, un abanico de opiniones doctrinales que no figuran en ninguna otra fuente. Su método, sin embargo, no responde a criterios científicos modernos. Diógenes tiende a reproducir información sin verificarla críticamente, mezcla fuentes confiables con chismes filosóficos y en ocasiones transmite relatos contradictorios sin resolverlos. A pesar de ello, su obra tiene una coherencia interna. Su propósito no es reconstruir con rigor histórico absoluto, sino ofrecer un espejo de la tradición tal como circulaba en su época. Esto explica, por ejemplo, la abundancia de anécdotas que hoy podríamos considerar triviales. Para Diógenes y sus lectores, estas historias no eran simples adornos, sino modos de captar una verdad moral o psicológica del filósofo. El humor, la ironía, las extravagancias o eventos extraordinarios revelaban rasgos de carácter que se creían esenciales para comprender una doctrina. La filosofía era un modo de vida y el modo de vida exigía relatos que fijaran su esencia ejemplar. Muchos estudiosos creen que Diógenes Laercio simpatizaba con el epicureísmo, lo cual se advierte en su estilo más cálido y laudatorio al exponer esa doctrina y en el hecho de que dedica el último libro de su obra enteramente a Epicuro y sus discípulos. El epicureísmo, que valoraba la amistad, la serenidad y la memoria del maestro, encajaba perfectamente con la sensibilidad de Diógenes, cuyo proyecto era conservar el testimonio de una tradición que concebía la filosofía como medicina del alma. Sin embargo, es importante también subrayar que, aunque tenga preferencias personales, Diógenes se esfuerza por ser relativamente neutral. Su obra no defiende un sistema propio, más bien funciona como un compendio que desea ofrecer al lector la mayor cantidad posible de información. Y desde esta perspectiva, el lugar de Diógenes en la tradición intelectual debe entenderse también en relación con la transformación del papel del filósofo en el Imperio Romano. Durante los siglos anteriores, figuras como por ejemplo Séneca, Epicteto o Marco Aurelio habían elaborado filosofías orientadas a la ética individual y a la vida interior. La cultura romana además fomentaba un eclecticismo práctico que seleccionaba enseñanzas útiles de diversas escuelas filosóficas. Diógenes Laercio responde a esta mentalidad. Su obra permite que un lector romano, ya sea un erudito, un funcionario, un profesor o un aficionado, tenga un panorama accesible de las grandes tradiciones griegas, sin necesidad de adentrarse en textos complejos. De hecho, su obra pudo haber funcionado como una especie de manual de formación cultural, algo comparable a un repertorio de autores clásicos que se consultaba para obtener perfiles, doctrinas y sentencias. En este aspecto, una de las cuestiones más interesantes de vidas y opiniones es la manera en que Diógenes articula la sucesión de escuelas. A la idea de sucesión, quién fue el maestro, quién el discípulo, cómo pasó la doctrina de una generación a otra, era fundamental para los antiguos. Las escuelas filosóficas no eran simples corrientes teóricas, eran comunidades educativas, con rituales propios, bibliotecas, liderazgos internos y reglas de vida. Diógenes Laercio reconstruye estas genealogías con minuciosidad, revelando que la filosofía griega tenía una dimensión casi institucional. Esta perspectiva es esencial para comprender el funcionamiento de lugares como la Academia Platónica o el Liceo Aristotélico, que no eran simples centros de estudio, sino comunidades organizadas donde se vivía y trabajaba colectivamente. Además, otro rasgo notable, sin duda, es la diversidad de fuentes que emplea Diógenes Laercio, ya que cita a historiadores, poetas, otros doxógrafos, otras obras biográficas hoy perdidas,
inscripciones, anécdotas orales e incluso epigramas. En su obra conviven la erudición técnica y el gusto por lo narrativo. En ello refleja un rasgo esencial del mundo antiguo tardío. La cultura no se concebía como una separación estricta entre investigación histórica y literatura, sino como una continuidad donde el saber se transmitía también mediante géneros mixtos, como por ejemplo la historia, la filosofía, la poesía, la retórica y la anécdota, que podían coexistir sin contradicción. Su obra es, por tanto, un testimonio del modo en que la antigüedad tardía pensaba la unidad del saber humano. Si queremos comprender el impacto de Diógenes Laercio en la historia de la cultura occidental, basta observar que tras el declive de la filosofía griega, su obra se convirtió en la principal fuente para los estudiosos del Renacimiento y la Ilustración. En ausencia de textos completos de muchas escuelas, Vidas y Opiniones actuó como una especie de brújula. De hecho, autores como Marsilio Ficino, Pierre Gassendi o incluso Nietzsche leyó a los presocráticos y a los helenísticos a través del prisma de Diógenes. Esto generó tanto beneficios como distorsiones. Nos permitió conservar escuelas enteras, pero también nos transmitió una imagen parcial condicionada por el estilo anecdótico y moralizante de Diógenes. Pese a ello, su obra sigue siendo indispensable porque incluso cuando transmite relatos dudosos están preservados también las huellas culturales de cómo los antiguos se imaginaban a sus propios filósofos. La relación entre Diógenes Laercio y el mundo antiguo también ilumina una cuestión central. ¿Qué significa filosofar para los griegos? Para nosotros, la filosofía es a menudo un ejercicio abstracto. Para ellos, en cambio, era una combinación de teoría, práctica, estilo de vida, enseñanza institucional y, sobre todo, memoria colectiva. La filosofía no se entendía sin maestros, sin escuelas, sin comunidades. En este sentido, Diógenes Laercio desempeña un papel de guardián de la continuidad. En un mundo en transformación donde el cristianismo comenzaba a imponerse culturalmente, preservar la memoria de los filósofos paganos era un modo de salvaguardar una identidad intelectual alternativa. Por eso su obra no es solo un repertorio biográfico, es una reivindicación de la relevancia del pensamiento griego frente a un horizonte que empezaba a volverse distinto. Otro elemento clave es también la dimensión retórica del texto. A pesar de su estilo sencillo, la obra de Diógenes está organizada con un sentido claro de la narración. Sabe cuándo incorporar un poema, cuándo introducir una carta, cuándo emplear una anécdota y cuándo ofrecer un resumen doctrinal. Su capacidad para combinar estos elementos manifiesta una cultura literaria amplia y una habilidad pedagógica notable. No escribe para especialistas, sino para un público general cultivado. Esta accesibilidad es precisamente lo que ha permitido que su obra sea perdurable. Además de todo esto, la crítica moderna ha señalado ciertas limitaciones: falta de análisis filosófico profundo, tendencia a recopilar sin evaluar críticamente, excesiva presencia de historias inverosímiles, poca consistencia metodológica. Pero estas críticas olvidan que Diógenes Laercio no pretendía ser un historiador académico. Su objetivo era otro: conservar la pluralidad del mundo filosófico antiguo tal como la transmitía la tradición. En este proceso su virtud es la amplitud, no la profundidad. La erudición moderna puede corregirlo, pero no puede reemplazarlo. Sin él, nuestra imagen de la Grecia filosófica sería mucho más pobre. En definitiva, la figura de Diógenes Laercio ilustra una verdad fundamental del mundo antiguo, que la filosofía vive no solo en los sistemas, sino también en las historias que contamos sobre quienes la practicaron. Su obra, con todas sus limitaciones, es un puente imprescindible que conecta la antigüedad clásica con nosotros. Además, gracias a su labor, no solo conocemos ideas, sino que conocemos también vidas, gestos, relatos, tensiones, afectos y memorias que forman el tejido humano también de la filosofía.
Él nos recuerda que pensar es también recordar y que cada tradición intelectual necesita custodios capaces de preservar tanto lo grande como lo pequeño. Diógenes Laercio fue uno de esos custodios y por eso su obra sigue siendo incluso hoy un monumento de incalculable valor para la historia de la filosofía y también para la comprensión profunda de la historia de las ideas. En este sentido, hay que señalar también que, en cuanto, por ejemplo, a la biografía de Diógenes mismo, de Diógenes Laercio, es uno de los grandes enigmas de la literatura antigua, pues las fuentes no conservan datos explícitos sobre su fecha de nacimiento ni de muerte, ni siquiera sobre su procedencia exacta. Los estudiosos modernos, sin embargo, han propuesto diversas hipótesis razonadas que permiten situarlo dentro de un marco histórico concreto. La mayoría coinciden que escribió su obra hacia el primer tercio del siglo III después de Cristo, probablemente entre los años 220 y 250 de nuestra era, aunque algunos adelantan esa fecha y otros la retrasan ligeramente. Esta datación se basa en la ausencia de referencias a filósofos posteriores, también en el estilo lingüístico propio de la época y en el hecho también de que menciona autores activos en el siglo II, pero no más allá. Si aceptamos esta cronología, Diógenes habría nacido aproximadamente a finales del siglo II después de Cristo y habría muerto con toda probabilidad a mediados del siglo III. Sin embargo, estas fechas deben tomarse con cautela como más bien aproximaciones y no como datos seguros. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.